Muy bien, seguimos con la tercera parte de nuestro ejercitario de estadística de la unidad 2 del ejercitario. Entonces nos habíamos quedado en el ejercicio 9. Hasta el 9 hicimos. Tenemos ahora el ejercicio 10. Y dice lo siguiente. En Cordillera, el porcentaje de la población rural era del 66,4% según un censo. Si deseo tomar una muestra de 1000 personas, ¿cuántas deberían ser del área rural y cuántas del área urbana? Entonces es prácticamente implementar la regla de 3 simple. Si sabemos nosotros que tenemos 1000 personas, 1000 personas entonces equivalen al 100%. Al 100%. Tenemos entonces que la población rural, dice, la población rural es del 66,4%, perdón. Entonces queremos saber a qué cantidad de estas 1000 personas equivale ese porcentaje. Entonces tenemos X corresponde al 66,4%. Y aplicamos nuestra fórmula. Tenemos entonces que X es igual y multiplicamos cruzado. En este caso sería 1000 por 66,4 dividido entre 100. Tenemos entonces 1000 por 66,4 dividido 100. Y esto nos da que corresponde a 664 personas. Entonces 664 personas están en la parte o en la zona rural. Corresponde a una población rural. Entonces, ¿cómo vamos a ver a cuántas personas son del área urbana? Simplemente podemos hacer el mismo proceso. Podemos hacer 1000, hacer este proceso, ¿verdad? O podemos directamente restar. 1000 menos 664, entonces nos da 336 personas. Entonces aquí tenemos el resultado. Entonces, ¿cuántas deben ser del área rural y cuántas del área urbana? Dice. Entonces respondemos. Deben ser 664 personas del área rural y 336 personas del área urbana. Ya está. Luego tenemos el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. En Asunción, dice, aproximadamente el 65% de los alumnos universitarios cursan sus estudios en instituciones públicas. Si deseo elegir una muestra de 600 personas, ¿cuántos de ellos deben ser de instituciones privadas y cuántos de instituciones públicas? El mismo proceso, es aplicar básicamente la regla de 3 simples. Si tenemos que 600 personas equivalen al 100% de la población. Queremos saber a cuántas personas equivalen el 65% de los estudiantes en este caso, ¿verdad? Y aplicamos la regla de 3. Ecuación, entonces X es igual a... Tenemos entonces que multiplicamos cruzado. 600 por 65% dividido entre 100. Y esto equivale a 390 personas. Para saber cuántas personas, estas serían el 65% en instituciones públicas, dice. Entonces, para saber la cantidad de personas de estudiantes que van a instituciones privadas, podemos hacer el mismo proceso, este mismo proceso,
y podemos directamente restar. 300 menos 390 nos da 210 personas. En instituciones privadas. $210 personas en instituciones privadas y 390 personas en instituciones públicas. Y ahí ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Luego tenemos el siguiente ejercicio. Nos pide observar el siguiente gráfico. Observar y luego completar la tabla de abajo. Dice que este gráfico corresponde a la preferencia de productos congelados que se realizó entre 200 amas de casa. O sea, la encuesta se realizó a 200 amas de casa, se le hizo esa encuesta sobre productos congelados. Y según este gráfico observamos que 76% prefieren productos congelados, 13% no prefieren y 11% no opinan. Entonces nos pide aquí identificar qué tipo de variable es. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa se refiere a calidad y cuantitativa se refiere a cantidad. Entonces aquí lo que se investigó es la preferencia, no la cantidad. Entonces preferencia habla de calidad. Entonces la variable es cualitativa. Cualitativa. ¿Cuál es la población con la que se trabajó? Son amas de casa, ¿verdad? Amas de casa sería la población. Y la muestra serían 200 amas de casa. Se trabajó entonces con 200 amas de casa. Y ahí ya está. Es solamente responder estas tres preguntas. Luego tenemos el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Dice, los datos que se ofrecen a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de un grupo de 30 alumnos. Ordena los resultados en una tabla de distribución de frecuencia. Luego haz el recuento o tabulación, dice. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Se hizo una encuesta sobre el peso de 30 alumnos. Se obtuvo los siguientes resultados. Vemos aquí las cantidades que corresponden en kilogramos, nos dice el ejercicio. Entonces nos pide realizar la tabla, tabular, ¿verdad? Realizar la tabla, completar la tabla con la frecuencia. Entonces frecuencia sería la cantidad de veces que se repite cada uno de los datos obtenidos. Entonces vamos a hacer la tabla. Tenemos entonces tenemos 3, tenemos del 55 al 70. Tenemos entonces 16, 17 tablas por ahí tenemos que hacer. Y tenemos 3. Aquí podemos colocarle 17 más o menos. Tenemos ya nuestra tabla creada. Entonces aquí este dato va a corresponder a pesos en kilogramos. Aquí tenemos el conteo que tenemos que hacer. Y aquí la frecuencia, que es el conteo pero pasado en números. Tenemos entonces, vemos aquí que el más chico, el peso menor es de 55 kilos y el mayor peso es
de 70 kilos. Entonces colocamos aquí. Tenemos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. A ver, 55, 56, 57. Perfecto. Esta parte podemos ver aquí, colocar, centramos y aquí tenemos el conteo y vemos cuántas veces tenemos el número 55. Acá tenemos un 55 y es solo eso que tenemos ahora, solo un 55. Entonces marcamos aquí y colocamos aquí una raya y acá ya colocamos su equivalencia 1. Luego tenemos 56 y vemos cuántas veces se repite el número 56. Aquí tenemos una vez, marcamos, colocamos la raya y colocamos su equivalencia. Luego tenemos el 57. 57 se repite. Aquí tenemos una, tenemos 2, 3, 4. 4 veces. Entonces aquí marcamos 4 rayas. 1, 2, 3, 4. Y aquí marcamos su equivalencia. 58. Vemos que tenemos aquí 1. Aquí tenemos 2, 3, 4. 4 veces también se repite. Entonces marcamos 4 rayas. Y colocamos su equivalencia. Luego tenemos 59. 59 se repite aquí una vez, 2, 3, 4. Y tenemos otro 5. Se repite 5 veces. Entonces colocamos aquí 5 rayas, 2, 3, 4, 5. Y aquí colocamos su equivalencia. Luego tenemos 60. 60 tenemos aquí 1, 2, aquí tenemos 3, tenemos 4. 4 veces entonces se repite. Marcamos. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4. Y aquí colocamos su equivalencia. 61. Vemos que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos otro 6. 6 veces entonces se repite. Entonces marcamos 61 6 veces. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí colocamos su equivalencia. 62. 62, a ver. Tenemos una vez. Y eso es lo que tenemos. Entonces tenemos una vez 62, marcamos y aquí colocamos su equivalencia. 63 no tenemos, 64 tampoco, 65 recién tenemos una vez. Entonces 63 no tenemos, colocamos 0, 64 tampoco y 65 tenemos una vez. Colocamos la rayita y colocamos su equivalencia. Luego tenemos, a ver, 66 tenemos una vez, marcamos, colocamos la rayita y su equivalencia. 67, a ver si tenemos 67, no tenemos, 68 es lo que tenemos, una vez. Entonces 67 no tenemos, colocamos 0, 68 tenemos una vez, colocamos una rayita, su equivalencia. 69 vemos que no tenemos también y tenemos el número 70 después. Entonces marcamos, 69 no tenemos y 70 tenemos una vez, colocamos una rayita y su equivalencia. A ver,
Insertamos entonces una tabla. Aquí tenemos el total. Y acá tenemos entonces que son, en total aquí nos debe dar 30 alumnos. Y tenemos 30. Entonces ya tenemos el total. Y eso es todo. De esta forma entonces ya tenemos nuestra tabla de frecuencia con los datos obtenidos. Entonces elaboramos nuestra tabla de frecuencia con los datos que que arrojó nuestra encuesta, el conteo y la frecuencia, ¿verdad? La cantidad de veces que se repite cada dato o cada información que tenemos. Entonces con esto damos por concluido el ejercitario de la unidad 2.